del 1 al 5, gloria al Señor, y luego del 2 al 5, gloria a nuestro Dios. Del 1 al 5 y luego el 2 del 1 al 5 también. Vamos a lectura hasta ahí para dar principio en esta mañana. Job capítulo 1 y capítulo 2, pero primero leemos capítulo 1, hermanos, del 1 al 5 y luego el 2 del 1 al 5. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. ¿Lo veamos? Amén. Yo leo el primero, usted es el segundo y concluimos en el 5 juntos y luego en el 2, 5 también. Dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos de los orientales. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme el número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días. El 2:1. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, honrándote y glorificándote, Dios, y dándote gracias por todo lo bueno y maravilloso que has sido. En este momento, Señor, venimos buscando la guianza de su Espíritu Santo, que nos dirija en esta mañana, que todo lo que hagamos, Señor, sea para su honra y su gloria. Ahora nuestro entendimiento, danos sabiduría en lo alto, que juntos podamos entender y captar esta lección. Nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo venga a guiarnos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. Aleluya. El tema es: Job lo pierde todo, hermanos. Todos conocemos la historia de Job. Job pierde todo, completamente todo. Entonces dice el texto: y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El tema central dice: en medio de las pruebas, los cristianos pueden adorar y servir al Señor. Este es el tema, hermano, que tenemos que entender en esta mañana. En medio de problemas, en medio de enfermedades, en medio de dificultades, en medio de toda circunstancia, tenemos que servir a Dios. Esto es lo que declara Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová glorificado. Este relato, hermanos, de este hombre, hermanos, que todos lo tenemos por un hombre íntegro, un hombre que en todo glorificó a Dios, en medio de todo, hermanos. Tal vez las circunstancias, los problemas, todo lo que vino a él, hermanos, una prueba solamente. El enemigo siempre ha querido tratar de desanimarnos, destruirnos, terminar con nosotros. Pero sin embargo es necesario que usted y yo aprendamos a glorificar a Dios en todo tiempo. El salmista dice: bendeciré a Jehová. En el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo.
y su alabanza estará de continuo en mi boca. Siempre debe estar esa alabanza de gozo, de alegría. Por eso dice el apóstol Pablo, diga el débil, fuerte soy. Cuando nos sentimos débiles, estoy más fuerte en el Señor, porque es cuando el Señor está más cerca de mí para atenderme. Mire, el escritor dice en esta guía, a la gente buena, dice, le pasan cosas malas. A la gente buena le pasan cosas malas. Y a veces no entendemos. No hay una explicación. Gente buena le suceden cosas malas. Esta declaración es un hecho del mundo en que vivimos. Muchos, han luchado por entender el por qué le suceden cosas malas a gente buena. El mundo quiere encontrar una respuesta. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué esta persona es buena, amable, sirve a Dios, hace todo, pero le dan puras cosas malas? Y a veces queremos encontrar una explicación y no la encontramos. Algunas culpan a las malas decisiones, mientras que otros culpan al mundo caído. A pesar de nuestras faltas de comprensión, podemos ver en la palabra o en la escritura que a veces cosas buenas surgen del sufrimiento y de las luchas. A veces del problema surgen cosas buenas. Aprendemos cosas y es lo que nos vamos a aprender en esta mañana. A medida que estudiamos este libro, durante las primeras semanas veremos que Job era un hombre fiel, un siervo fiel de Dios. Aunque sufrió, también luchó por obedecer, honrar al Señor en medio de las circunstancias, en medio de la tragedia que no entendía. Es una situación con que tal vez nos identificamos la mayoría de nosotros. A veces vienen cosas a nuestras vidas y no encontramos una explicación. A veces vienen circunstancias a nuestra vida y no encontramos una explicación. La Biblia nos enseña claramente en el libro de Deuteronomios que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y las que no son reveladas le pertenecen a Dios. A veces no encontramos una explicación, pero tenemos que entender que Dios es un Dios soberano y Él sabe lo que está haciendo. Yo no entiendo, pero Él sí entiende lo que está haciendo en nuestras vidas. Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Pero sin embargo, a veces viene la prueba, viene la lucha, vienen las circunstancias. Aquí, como vemos, que se llama la calamidad de Job, había en tierra de Uz, esta ciudad. Algunos eruditos no pueden localizar más o menos dónde estaba esta tierra de Uz. Está en el oriente, se dice. Llamado Job, era un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. ¿De qué manera lo vienen describiendo? Mire, hombre perfecto, hombre recto, hombre temeroso de Dios y apartado del mal. De esta manera lo vienen describiendo. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchos criados. Y era aquel varón más grande que todos los que existían en aquella ciudad. Era el hombre más rico. Pero siempre hay alguien, hermanos, que quiere destruir tu vida. Y ese es Satanás. Dice, la ubicación de la tierra de Uz se desconoce, aunque muchos eruditos creen que está al noreste de Palestina. La riqueza de Job parece colocarlo en una posición social similar a lo de los patriarcas de la fe, como Abraham, como Isaac, como Jacob, sin tierra de origen identificable, sin mención de la época en que vivió y sin conexión durante con ninguna figura histórica conocida, porque usted recuerda, la mayoría hay todavía cosas que se identifican
como vemos ahí cuando quieren hacer recordatorios sobre dónde anduvo Jesús. Ahí hay señales, está la ciudad de Jericó y están todos los lugares, la sepultura, donde sepultaron a Jesús, donde lo crucificaron, el Gólgota, todo hay. Pero sin embargo, cuando vivió Job en esta ciudad, no se localiza un lugar específico, nomás se indica que está en el oriente, tal vez en Arabia, en Irán, Irak, en esas áreas de ahí se encontraba esta ciudad. Pero dice, Job no permitió verlo, Job nos permite verlo como un representante generalizado a todas las personas que sufren. Job es descrito como un hombre que temía a Dios y se apartaba de actividades del mal, cosas que no te edifican, cosas que no te vienen a bendecir tu vida espiritual. Tenemos que aprender a apartarnos de todo aquello que viene a destruir la relación que tenemos con Dios. Todo aquello que nos estorba o que viene a destruir nuestra relación con Dios, es necesario apartarnos de ella. A veces la gente no nos entiende. A veces la gente no entiende nuestra manera de vivir. Pero sin embargo, todo aquello que viene a lastimar mi vida espiritual o herir mi vida o mi relación con Dios, yo tengo que apartarme. Yo tengo que hacerme a un lado. La gente no entiende, pero es necesario apartarnos. Se afirma que el carácter íntegro de Job, por la lista de sus posesiones, la familia, el detalle que señala que tenía 7 hijos y 3 hijas, es probablemente un recurso literario hebreo que muestra que Job era completamente a los ojos de Dios. Se describe Job como un hombre más rico de toda la región. Su riqueza era tal que se describe a sus hijos celebrando regularmente fiestas en cada uno de sus casas. Hacían fiestas. Pues les digo, hermanos, aquel que hace fiestas tiene muchos amigos. Aquel que tiene que dar hace muchos amigos, pero el día que se le acabe el dinero, ¿dónde están los amigos? Se pierden. Se desaparece, quedan contaditos solamente aquel que es sincero y lo sigue buscando. Dice que los hijos de Job hacían fiesta regularmente, había dinero, había riquezas, y simplemente dice, Job operaba como sacerdote de su hogar, presentando sacrificios, presentando alabanzas a Dios al favor de ellos. ¿Acaso hubieran pecado? ¿Acaso hubieran ofendido a Dios? Sin embargo, Job hacía ese sacrificio ante Dios, intercediendo por sus hijos. Hubieran cometido errores, porque se sabe, hermanos. Ayer platicaba con un joven, hermanos, que le digo, cuando tan jovencitos, hermanos, cometen muchos errores, a los cuales cuando crecen y tienen una familia, se arrepienten. Cuando ya tienen una familia, ahora se arrepienten de aquello que hicieron, pero ya lo cometieron. Yo ayer también oficiaba una quinceañera. Yo le decía, yo le aconsejaba, tu familia es la persona que tú tienes que buscar el consejo y la ayuda, no con tus amigos, no con tus amigas. El mejor consejo es tu familia que te puede dar, porque ellos te van a respaldar en las buenas y en las malas. Van a estar contigo. Tus amigos no. Te van a dar un mal consejo. No han vivido, no son sabiamente inteligentes para dirigir tus pasos. Es necesario que busques el consejo de tu familia. Yo simplemente doy el consejo. Depende de ellos si lo toman o no. La Biblia dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero es necesario estarles enseñando, porque les digo una cosa, los instruimos, los enseñamos, o no vivimos lo que enseñamos. Nuestros hijos van a ser igual, porque les estoy enseñando algo que no estoy viviendo. Tenemos que aprender
que lo que enseñamos hay que vivirlo. ¿En quién estamos confiando? Job, aquí dice que era como un sacerdote, un intercesor por su familia. Hacía sacrificios a Dios. Hacía sacrificios a Dios por si sus hijos hubieran desobedecido. Como Job dice, todos los cristianos también pueden acudir directamente a Dios. Nuestro deseo de acercarnos a Él debería llevarnos naturalmente a examinar nuestro corazón en busca de cualquier cosa que puede dañar nuestra relación con Dios. Esto es una examinación personal. Usted y yo tenemos que examinarnos día con día. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué hice mal? Ayúdame, Dios, a perfeccionar mi caminar contigo, a vivir, a buscarte, a agradarte de una manera mejor. Tenemos que aprender a examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿De qué manera estoy viviendo o experimentando esa relación con Dios? Yo tengo que examinarme día con día, así como Job intercedía o hacía holocaustos, porque recuerde, antes se hacían sacrificios para los pecados, porque no había venido Cristo. Entonces ellos ofrecían sacrificios a Jehová para perdón de pecados. Ahora tenemos a Jesús, a quien vamos. Él fue el último sacrificio. Él pagó en la cruz por sus pecados y los míos. ¿Qué tengo que hacer yo? Acudir a Él solamente. Pedir misericordia. Que Él dice, Él es mi abogado. Él es mi intercesor. Él es mi médico. Él es mi todo. Ahora me tengo que acercar a Él. Job 1:6 dice, y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Qué andaba haciendo ahí? Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme a Jehová Dios de balde? ¿A poco crees que Job te está sirviendo de balde? De esta manera Satanás viene a tentar y dice, ¿no le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Hay una protección de Dios sobre Job. Hay una protección de Dios sobre sus hijos. Hay una protección de Dios sobre todo lo que posee Job. Dice Satanás, por eso te sirve. Lo tienes protegido. No lo puedo tocar. Y nadie puede tocar sus bienes, su familia, ni a él. Por eso te sirve. Entonces dice, el autor cambia escena del hogar y la familia perfecta de Job a lo que podría describirnos como una corte celestial de Dios, donde se reúnen, dice, los hijos de Dios. Y entre este grupo estaba el acusador. Recuerde, usted y yo tenemos un acusador. Va y se presenta ante Dios para acusarnos. Este fue y acusó a Job. Job te sirve porque le has protegido su casa, le has protegido sus bienes, le has protegido su familia, le has protegido a él. Por eso te sirve. Entonces dice, cuando el Señor le preguntó a Satanás de dónde vienes, su respuesta fue la más vaga posible. Luego el Señor le preguntó si había visto a Job y lo describió como un hombre perfecto, un hombre recto. Satanás inmediatamente trató de sembrar duda sobre las motivaciones de Job. Hizo algunas preguntas retóricas, intentando menospreciar el carácter de Dios y el de Job al mismo tiempo. Insistió en que si Dios le quitaba la bendición, la protección, verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esto es lo que hace el acusador, hermanos. El enemigo. Quítale la protección. A ver si no se revela Job en contra tuya, Dios. Este es lo que hace el enemigo, hermanos. La Biblia nos enseña, tenemos este acusador. Mire,
Ustedes piensan, ¿dónde creen, hermanos, que los espíritus quieren venir a perturbar? Aquí. Y primeramente, robarnos la atención, distraernos, para que no nos enfocamos en lo que Dios nos quiere enseñar. El enemigo viene a estos lugares, manda espíritus a distraer al pueblo de una manera u otra, para que no pongamos la atención en lo que Dios nos está hablando. Satanás se presenta ante Dios para acusarnos, para tratarnos mal. Le digo, hermanos, hemos estado, mi esposa decía, algo está pasando, algo está mal. ¿Y por qué? Se desbarató la lavadora, se desbarató el aire acondicionado, me enfermé yo, se quemó el microwave también, y todo se está desbaratando, algo está pasando. Todo, todo está. No sé si es tiempo de cambiar todo nuevo, o el enemigo está peleando, echándonos para que nos desanimemos. De una manera todo. Y luego el del aire acondicionado dice, pues son nuevos, son como 2.900 ya instalados. Así. Pues esto y esto. Y dice mi cuñada, ya fui y miré las lavadoras y están tanto y esto. No, por todas partes. ¿Sí? Pues ya no hay que usar, ya no, digo, pues ya no lavamos. ¿Cómo la ve? Ya no vamos a lavar. Ya no va a lavarse, pues no hay lavadora. Y vienen todas estas cosas, todas juntas, han caído en una sola semana. ¡Frum! Y solamente son ataques. Pero ¿qué vamos a decir, hermano? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El enemigo quiere venir, tocar lo poquito que tenemos, quitárnoslo, hacerlo gastar. Pero sin embargo, ¿qué vamos a decir? ¡Gloria a Dios! Como dijo Job, desnudo salí, desnudo volveré a ir a Jehová. Dios quitó, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová glorificado. Dios nos da, Él nos quita, a Él sea glorificado. Tenemos que aprender a decirle gloria a Dios. Todo ha pasado en una semana. ¿Y qué tenemos que hacer? Decirle gloria a Dios. No podemos enojarnos. No podemos repelar, entristecernos, porque ahí llega la maldición. Es lo que Satanás quiere, que vivamos en maldición. Tenemos que aprender a decirle gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Aquí podemos ver claramente, insistió en que si Dios le quitaba la bendición y la protección, dice, verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En un giro sorprendente, Dios aceptó el desafío de Satanás y permitió que Satanás tuviera control total sobre las posiciones de Job, su familia, pero no podía tocar el cuerpo de Job. Le dio apertura. Y usted conoce la historia. Si vemos ahí, en el versículo 12, 1:12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y en un día aconteció que sus hijos y hijas comían, bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y las tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas, a los pastores y a los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaban hablando y vino otro y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremataron contra los camellos y se los llevaron, mataron los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano primogénito, y un gran viento vino
del lado del desierto, azotó a los 4 esquinas de la casa, al cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró a tierra y adoró. Satanás se presenta ante Dios acusando a Job. Todo le puedes tocar menos su cuerpo. Y viene y destruye toda su bendición. Acaba con sus hijos. ¿Y qué es lo que hace? Se rapa, se postra a tierra y adora a Jehová. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él dio, Él quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó Dios despropósito alguno. No se rebeló y no culpó a Dios. Aquí podemos ver, deberíamos plantarnos genuinamente a la pregunta que hizo acerca de Job: ¿seguiré yo sirviendo a Dios si Él me quitara todas las bendiciones que me ha dado? ¿Serviríamos usted y yo a Dios si Dios viniera y nos quitara todo lo que Él nos ha dado? Pregúntese. En momentos, todo lo que tenía lo perdió. Pero sin embargo, Él, en vez de renegar, de enojarse, dice que se postró y adoró a Dios. Y en ninguna manera Job pecó. No desobedeció. ¿De qué manera actuaríamos usted y yo? Por eso dice, las escenas cambian de la corte celestial a la casa de Job. Durante los siguientes versículos, conforme Job recibe cada informe devastador, comienza a pintarse un cuadro abrumador de desgracia, de pérdida. La destrucción se produjo en un patrón alterno a la violencia natural provocada por el hombre. A medida que cada noticia llegaba a los oídos de Job, el dolor lo agobiaba con intensidad cada vez mayor. Perdió sus animales, su granja, que era su medio de producción de alimento. Perdió sus rebaños que utilizaba para vestuario, obtener ingresos. Perdió sus camellos, señal de riqueza y del medio para el comercio y las ovejas. Por último, perdió a sus hijos. No solo era el símbolo de su futuro, sino también de su amor, que es evidente en sus preocupaciones y sus oraciones. Recuerde que él intercedía por sus hijos y hacía holocaustos a Dios para perdón de sus pecados. Es un día terrible. Job había perdido más de lo que mayores de las personas pierden en toda una vida. Lo perdió en un momento. Y la actitud de Job fue adorar a Dios. La pregunta es, ¿cómo actuaríamos nosotros? ¿Cuál sería nuestra reacción? Nosotros también enfrentamos muchas pruebas, algunas preparadas por el adversario, otras resultan naturalmente de vivir en un mundo caído. ¿Será nuestra confianza en Dios lo suficiente fuerte como para superar cualquier tristeza y pérdida que suframos? ¿Estamos firmes en el Señor, hermanos, y confiamos en Él? Que venga lo que venga, tenemos que permanecer en Él. Y comienzan a llegar los cobros de los hospitales. Ya, nomás miré una cantidad y ay. Y luego miré más abajo y ya no, era lo que había pagado la seguro, hermano. Ya nomás, ya me había asustado. Dice, no, pues apenas acabo de salir de una, pagándola por pagos, y luego ya está otra. Empezaba otra vez a pagarla por pago. Dije, no puede ser. Y lo que me miré más abajo, ya miré que nomás era una cantidad más, ¿cómo decir? Más fácil de pagar. No lo que decía acá arriba, pues acá me espantó. Pero sin embargo, hermanos, todo esto ha venido. Pero sin embargo, gloria a Dios.
Hay que glorificar a Dios, hermanos. En medio de toda esta situación tenemos que aprender a glorificar a Dios. Sabemos que Dios es el único y el todopoderoso. Así que vemos la vida de Job. Le quita todas las bendiciones, le quita toda su familia, le quita todo. Pero sin embargo aún Job sigue postrado adorando a Jehová. La pregunta es, ¿nosotros le seguiríamos sirviendo? Job 1:20 dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. Aquí vemos, su reacción ocupa el lugar central. Cualquier ser humano que perdiera todo quedaría devastado, y Job no es una excepción. El versículo 20 incluye múltiples referencias culturales que fácilmente podrían pasar desapercibidas para una audiencia occidental. Job no se puso de pie. Dice, rasgó su manto, lo que significa un dolor inmenso. ¿Se acuerda que ellos rasgaban sus vestidos? Se echaban ceniza. Dice, rasgó sus mantos. Cualquier ser humano quedaría devastado, y Job no era una excepción. El versículo 20 incluye múltiples referencias. Dice, rasgó su manto, lo que significa un dolor inmenso. Rasuró su cabeza, era otra excepción de un dolor común. La actitud que él tomaba era la manera que están expresando el dolor que estaba pasando. La reacción de Job mostraba su intensa angustia emocional. Sin embargo, inmediatamente se postró a tierra y adoró a Dios. El dolor era fuerte, el sufrimiento era fuerte, pero sin embargo se postró y adoró a Dios. Porque era carne. Sintió el dolor, sintió la pérdida, sintió todo, hermanos. El dolor estaba ahí, pero sin embargo no culpó a Dios. Yo les digo, hoy en nuestro día hay mucha gente que cualquier cosa que les pasa, culpan a Dios. Hay mucha gente que no está en la iglesia, hermano, por cosas que le han sucedido. ¿Y sabe qué? La razón que me dan es por qué Dios permitió esto en mi vida. ¿Por qué Dios permitió esto en mi familia? ¿Por qué Dios permitió esto? Y le digo, Él es soberano y Él sabe qué es lo mejor para ti y para mí. Le digo, Dios entregó a su único hijo. Recuerden, Dios entregó a su único hijo por ti y por mí. No escatimó a su propio hijo, lo entregó. Dice, ¿cómo no dará también con él todas las cosas? Y nosotros, hermanos, yo le digo, a veces somos, yo digo, chiflados. Con cosas insignificantes ya estamos llorando, quejándonos. Y yo le digo, hermano, nunca se queje. La queja es una maldición. Aprenda a adorar a Dios y dele gracias. No le hace que le duele, gracias Señor. No le hace que está pasando, gracias Señor. Ahí es donde Dios quiere glorificarse. Cuando usted aprende a adorar y a bendecir a Dios en todo lo que venga a su vida. Las cosas a veces no son a nuestro favor, no son agradables, pero yo tengo que aprender a darle gracias a Dios en todas las circunstancias. La reacción de Job mostraba su intensa angustia emocional. Sin embargo, inmediatamente se postró a tierra, adoró a Dios. La palabra que pronunció al orar muestra una lucha interior entre confusión y fe. Una lucha interior entre confusión y fe. Probablemente no sabía cuál era el verdadero origen de su problema. No entendía qué está pasando, qué está sucediendo. Pero sin embargo, su adoración demostraba que conocía y que confiaba en Dios como soberano. La reacción instintiva de Job ante la tragedia fue bendecir el nombre del Señor en su pena y en su angustia, pero no pecó. No le faltó a Dios. Adoró, bendijo, exaltó, le dio gracias. Por le digo, ¿de qué manera nosotros? Yo estaba ahorita ya.
Una pequeñita nos enseña una gran lección en esta mañana. Una pequeña, hermano. Nos da una gran lección. Agradecida, postrándose lo que ella puede dar al Señor. Esto es lo que tenemos que hacer, hermano. Algo que nazca del corazón, que nazca de aquí. Esto es lo que Dios viene a valorar. Lo que nace del corazón. Esto es lo que Dios viene a apreciar. Usted haga las cosas que nazcan de su corazón en agradecimiento a nuestro Dios. Job adoró, se postró en medio de la pena, en medio de la angustia, pero dice que no pecó. La ira, el dolor, la tristeza son respuestas naturales a las pérdidas o a las dificultades. A veces viene la ira, a veces viene el dolor, a veces viene la tristeza, pero es solamente respuesta a la carne que estamos en lo natural, en las dificultades. Pero la decisión de si pecaremos debido a esos sentimientos ya depende de nosotros. Si desobedecemos a Dios por lo que estamos viviendo, si pecamos, ya depende de nosotros. Es una elección de nosotros. Por eso dice la palabra que nos ha dado un libre albedrío. Tenemos de tomar la decisión, bendecirlo o apartarnos de él. Esa decisión la tomamos personalmente. Yo decido qué voy a hacer. Dios nos ha dado, hermano. Porque si yo le digo, si Dios quisiera que fuéramos un robot, nos hubiera hecho y todos hacíamos lo que Dios quisiera. No, Él no quiere. Él quiere que nazca de tu corazón el agradecimiento, la gratitud hacia Él, que nazca del corazón. Por más pequeña que sea, usted declárasela a Dios. Simplemente pararse y decir, gracias, Señor, por la vida. Gracias a Dios por la salud. Gracias a Dios por perdonarme, por bendecirme, por ayudarme, por cuidarme, protegerme. Gracias a Dios por lo que tengo, por lo que no tengo, por lo que me ha dado, lo que no me ha dado. Gracias, Señor. Es simple, hermanos, pero que salga el corazón. Aquí vemos a Job, hermanos, que simplemente en medio de la pérdida, en medio de todo, adoró a Dios. Pero aún sigue más. En el capítulo 2, hermanos, dice que una vez se presentó una vez más Satanás ante Dios. Y vemos el versículo 6. El 5 dice, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job como una sarna maligna, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu incredulidad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Satanás no se dio por vencido a quitarle todo. Quería tocar su cuerpo para que renegara. Pero sin embargo, aún así, Job no renegó ni pecó en contra de Dios. Aunque la conversación entre Satanás y Dios puede ser casi idéntica al capítulo 1, el contexto es bastante diferente. En la primera escena, el Señor habló de un hombre justo que aún no había sido probado. En la segunda, el Señor habló de alguien que había sido probado. Al perder sus posesiones, al perder sus hijos, ya no había dudas sobre si Job adoraba a Dios simplemente por sus bendiciones materiales. Sin embargo, Satanás ofreció un desafío final. Como resultado, Satanás se le permitió afligir la salud de Job, pero no quitarle la vida. Simplemente tocar su cuerpo con una enfermedad, pero no quitarle la vida. Satanás afligió a Job como terribles llagas
desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Job había perdido sus hijos, había perdido sus riquezas, había perdido su salud, fue dejado en las cenizas como una paria, raspándose las llagas con pedazos de cerámica de la comezón que tenía. Y a pesar de su pérdida impensable, Job todavía no maldijo a Dios, no pecó. Y este tipo de fe, la relación con Dios, es algo a lo que debemos aspirar usted y yo. Nuestra confianza en el Dios inmutable nunca debería depender en las circunstancias que cambian. Porque les digo una cosa, las circunstancias cambian en nuestra vida. Lo material, lo físico, el dolor, la enfermedad, todo esto va cambiando. Pero sin embargo tenemos que aprender a darle gracias. Aquí nos enseña claramente, hermanos, que era un hombre íntegro, era un hombre de fe, era un hombre que realmente amaba y confiaba en Dios. No fue fácil, pues la Biblia me enseña, hermanos, que Dios no me va a dar más de lo que yo pueda sobrellevar. Esta circunstancia le sucede a Job simplemente porque Dios sabía quién era Job. Dios sabía quién era realmente Job. Dios sabía lo que había en el corazón de Job. Una seguridad, una fe, alguien que confiaba realmente en él. Y Dios conoce el corazón tuyo y Dios conoce el corazón mío. ¿De qué manera estamos viviendo? Dios conoce nuestras vidas. Dios conoce nuestra relación. Por eso vemos claramente este tipo de fe, este tipo de relación con Dios es algo que debemos aspirar. Nuestra confianza en el Dios inmutable nunca debería depender en las circunstancias. Siempre tenemos que aprender a depender en Él. ¿Cómo le hace sentir el saber que Dios no cambia a pesar de nuestras circunstancias? Siempre cambiamos. Él no, nosotros sí. Acuérdense, Dios no va a cambiar. Nosotros sí cambiamos. Un día decimos que le amamos, otro día estamos enojados. No siento. ¿Cuántas veces ha dicho usted, ay, ya no siento ir a la iglesia? Ay, ya no siento leer la Biblia. Ay, ya no siento orar. Ay, ya no siento buscar de Dios. Ya no quiero esta iglesia. Yo le digo una cosa. Usted y yo no estamos por lo que sentimos. Usted y yo estamos por fe. En un Dios vivo. En un Dios poderoso. Que si yo siento que voy a desmayar, Dios viene y me levanta. Si yo siento que estoy sufriendo, Él viene para curarme. ¿Qué dijo la pequeña? Por su llaga hemos sido curados. Por la llaga de Jesucristo hemos sido curados. Hay que aprender y declarar la palabra en nuestras vidas todos los días. Hay que declarar la palabra de sanidad, de bendición sobre nuestras vidas, nuestra familia. Hablar palabra de bendición sobre los nuestros. Y especialmente todos aquellos que nos quieren, bendícelos también. Usted y yo no estamos aquí para maldecir a nadie, para bendecir aún a los que nos maldicen. Usted tiene que bendecirlos. Y dice que ascuas amontonarás sobre su cabeza. Dice el libro de Romanos capítulo 12 al 23. Si nosotros bendecimos a aquel que nos maldice, dice que ascuas amontonaremos sobre su cabeza. Se voltea, hermano, la maldición que trae a sus vidas. Porque la Biblia dice que lo que Dios ha bendecido, nadie me puede maldecir. El que está en mi mano, nadie me lo arrebatará. El que habita el abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos bajo la cobertura de Dios. Simplemente usted y yo tenemos que aprender a serle fieles. Mire, dice el 2:9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas que hablan? Que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto dice, no pecó Job con sus labios. Después de que
de que el cuerpo de Job fue afligido, un silencio expresaba la profundidad de su dolor. Entonces su esposa entró en escena, dice. El autor no da información sobre los antecedentes de la esposa de Job, lo que deja a los lectores imaginar sus pensamientos, motivaciones, su consejo de maldecir a Dios, morirse. Ciertamente se dice eco de las predicciones de Satanás. Independientemente de los motivos detrás de la palabra de su esposa, de Job, estas están agobiaron y lastimaron a Job. Él dijo que su declaración la hizo parecer una fatua, una necia. Como Job confiaba plenamente en Dios, cualquier cosa menos que esto era para él una completa necedad. Él confiaba en Dios más allá de su propio entendimiento. Recuerde, más adelante dice: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo, dice, me levantará. Ahí vemos la historia más adelante. Lee todo Job. Ahí Job dice: aún si mi cuerpo se desbaratara, aún si mi cuerpo se hiciera tierra, aún así he de ver a Dios. Esta es la confianza que tenía Job. Esta es la seguridad que tenía Job. Deberíamos aspirar a este nivel de confianza y en fe en Dios, al igual que Job. Es posible que no entendamos por qué sufrimos de ciertas maneras, pero podemos compartir su confianza en Dios. Yo no entiendo, pero Dios es fiel. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente glorificar a Dios. Solamente exaltar a Dios, hermano. Cosas vendrán a nuestra vida, pero sin embargo usted y yo tenemos que permanecer fieles a Dios. Esto que dice, esto es lo que Satanás quería mostrar. Te sirve Job porque lo has bendecido, le ha dado todo. Pero sin embargo, hermanos, tenemos que entender, como dice Job, he de bendecir a Dios por todo lo bueno, es recibir solamente las cosas buenas y las cosas malas no las voy a aceptar. No, tenemos que aprender a recibir todo lo que venga. Yo le digo una cosa: usted y yo estamos suficientemente fuertes para enfrentarlo. Cualquier situación que viene a su vida, o todo lo que usted está experimentando o ha llegado a su vida, no ha venido por casualidad. Dios sabe que usted está preparado para eso y salir de la situación. Hemos tal vez pasado por situaciones, hermanos, difíciles, pero no es de que usted y yo tenemos que quejarnos. Tenemos que decirle gracias a Dios. Si usted mira el relato, vamos a estar viendo todas estas semanas a Job, hermanos, pero yo quiero que veamos, hermanos, al final, cuál es el resultado de Job. Por eso dice, usted pudo ver que Dios había puesto un cerco, había puesto una protección, no solamente en Job, aún sus hijos que no eran como Job íntegros, pero por Job había una protección sobre sus hijos. De igual manera, usted sigue orando por sus hijos que no sirven al Señor. Usted sigue orando. Usted está poniendo una protección sobre ellos. Usted está poniendo una seguridad sobre ellos, que el enemigo no puede venir a destruirlos. Esto es lo que Dios quiere que entendamos. Usted y yo estamos bajo la cobertura de Dios. Y si acaso llega la prueba, el dolor, es porque usted y yo podemos salir adelante. Job enfrentó la pérdida de todo, enfrentó la enfermedad, pero sin embargo dice, no desobedeció y no pecó y permaneció fiel a Dios. Y al final Dios viene y le multiplica lo que el enemigo le había quitado. La misma palabra nos enseña que lo que el diablo nos ha quitado, Dios nos lo traerá 7 veces.
usted declare: lo que el enemigo le quita, Dios viene y se lo revuelve 7 veces, se lo multiplica. Pero tenemos que aprender a confiar en un Dios vivo. En medio de todo problema, en medio de toda circunstancia, confíe en Dios. No se desanime. Termino con esto. La integridad, dice, y la fe y la confianza en el Señor son esenciales para servir a Dios. Integridad, fe y confianza. 3 cosas importantes: integridad, fe y confianza. Son esenciales para servir a Dios. Santiago animó a todos los creyentes a soportar con paciencia la prueba y la tentación, porque aquellos que lo hagan recibirán, dice, la corona de vida. Necesitamos la ayuda de Dios para aferrarnos a nuestra fe a través de la prueba, para poner nuestra confianza en sus promesas y confiar en su carácter. Pase lo que pase, si perseveramos, no solo experimentamos la fidelidad de Dios, sino que también disfrutaremos de su presencia ahora y por la eternidad. Esto es lo que Dios quiere: una persona íntegra, una persona llena de fe y una persona que realmente confíe en Dios. Ponga su confianza en Dios. No mire el obstáculo, mire a Dios. No mire el problema, mire a Dios. No mire las circunstancias, mire a Dios. El problema debe estar grande, las circunstancias fueran muchas, pero sin embargo, ¿habrá algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible para Él. Entonces ponga su mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Ahí vamos a poner nuestra mirada en Dios, hermano. No en el problema, no en la escasez, no en la tribulación, no en la angustia, no en la enfermedad. En ninguna circunstancia la mirada debe estar puesta en Dios. Por eso dice claramente: integridad, fe y confianza van de la mano para que usted y yo seamos un creyente más que vencedor. Más que vencedor. No vencedor, más que vencedor. Porque Cristo venció, nos ha hecho usted y a mí más que vencedores. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque Él venció, nos ha hecho usted y a mí más que vencedores. Así que, hermanos, simplemente tenemos que aprender a confiar en Dios. Job lo pierde todo, pero en todo glorificó a Dios, adoró a Dios y no pecó. No desobedeció. No le preguntó a Dios por qué. Simplemente dice, le adoró. Y esto es lo que Dios quiere que usted y yo actuemos. Vamos a adorarle, vamos a bendecirle y vamos a exaltarle. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios. En este momento, Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gloria, honra y alabanza, porque usted la merece. No tengo con qué pagarle, solamente bendiciendo su nombre, exaltándole, glorificándole, Padre. Hemos pasado por circunstancias difíciles, hemos pasado por problemas, por dificultades, pero sin embargo, Señor, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Te doy gloria, Dios. Tú vas a obrar de una manera maravillosa. Yo confío en un Dios vivo. Yo confío en un Dios de poder. En este momento, Padre, te adoro, te bendigo y te exalto por tu grandeza, por tu poder y por tus maravillas. Ayúdanos, Dios, a perseverar en este camino. Ayúdanos, Dios, a permanecer fieles. Ayúdanos, Dios, a no pecar, a no desobedecer, a no claudicar, a permanecer firmes en ti. Que no veamos los obstáculos, que no pongamos nuestra mirada en el problema, que no miremos, Señor, las circunstancias, sino que pongamos nuestra confianza
en ti. Yo te doy gracias, Señor, porque hasta ahorita tú nos has guardado. Hasta ahorita, Señor, nos has protegido. Hasta ahorita, Señor, nos has llevado de tu mano. Ahora, Dios, yo te pido por este pueblo, Señor, que está en esta mañana, que sigas bendiciendo su vida, que sigas dirigiendo sus pasos y que no pierdan la mirada en ti, que no miren las circunstancias, que no miren los problemas, que te pongan la mirada en ti, que tú eres el autor y consumador de nuestra fe. En este momento te doy gracias de antemano, porque sabemos, Dios, que nos escucha. Sabemos, Dios, que su oído está atento, pendiente al clamor de cada uno de sus hijos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, aleluya, en esta mañana.